Bueno, pues buenas tardes a todos. Nos complace muchísimo el aforo que hemos tenido. Queríamos empezar el acto agradeciendo a nuestra Comisión de Cultura todo el trabajo y toda la implicación que están teniendo con el ciclo de conferencias. Y desde la Junta de la Giraldilla, pues estamos muy contentos de ir cumpliendo poco a poco con los proyectos que nos planteamos cuando don José María Ibáñez encabezara la candidatura nuestra, en el sentido de ir retomando muchas de las actividades que desde la Giraldilla se habían ido perdiendo y que eran muy importantes y que son parte de nuestra seña de identidad, como es el ciclo de conferencias. Y todos sabemos, y aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo de la Giraldilla, que todo comenzó pues, con un círculo de carácter más bien empresarial y sobre todo velando por actividades culturales y benéficas como las que se han ido desarrollando a lo largo de este ejercicio. Hoy tenemos aquí a Eva. Yo no quiero hablar mucho porque a Eva la va a presentar su padre y él la conoce mucho mejor que nosotros. Pero sí es verdad que hay una parte muy importante que a Eva le toca y es aperturar el ciclo de conferencias desde que recibiera el nombre de una persona maravillosa que está en el corazón de todos nosotros y que por eso el ciclo de conferencias, por decisión unánime además de la Peña de la Giraldilla, se llama Ciclo de Conferencias Memorial Paco Cintado. Entonces, desde aquí yo pido un aplauso muy grande para Paco, porque esta es la inauguración de este ciclo de conferencias que además va a permitir que su nombre, que por supuesto siempre va a estar en el recuerdo, pues año a año quede en la memoria de las nuevas generaciones. Así que por él y por su familia. Y ya sin más dilaciones, yo le voy a dar la palabra a don Juan Garrido Pastor, al padre de nuestra conferenciante de hoy, una conferenciante de lujo y de honor que nos va a hablar mucho mejor que yo de lo que vamos a escuchar hoy y de la persona que vamos a tener hoy a bien escuchar. Buenas tardes. Voy a hacer la presentación de la doctora Eva María Garrido García, pero antes voy a pasar un poco voy a hacer un pequeño repaso por su historial académico y por su logro. Se graduó en Química en 2015 por la Universidad de Sevilla y hizo el máster en Industria Alimentaria en el 2016 por la Universidad también de Sevilla. Doctorada en Química 2022 con la nota de sobresaliente cum laude por la Universidad Politécnica de Valencia, en el Grupo de Diseño y Desarrollo de Sensores y Nanomateriales del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, regido por el profesor Ramón Martínez Mañez. Actualmente disfruta de un contrato postdoctoral competitivo Margarita Sala del Ministerio de Universidades, llevando a cabo el desarrollo de sensores moleculares y nanoestructurados para la detección de sustancias de interés. En esta línea ha llevado a cabo una estancia predoctoral internacional de 3 meses en el Centro Bank en Berlín. A lo largo de estos años ha participado como investigadora en 3 proyectos nacionales, 2 de los cuales ha llevado a la consecución de 2 patentes. Como resultado de su investigación ha publicado 8 artículos científicos en revistas internacionales de alto índice de impacto en el área de la química y la ciencia de los materiales. Ha contribuido con 14 trabajos a congresos internacionales y nacionales. Actualmente sigue impartiendo docencia en el Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia. Y sin nada más que contarle de lo orgulloso que estoy de ella, le paso la palabra a la ponente, la doctora Eva María Garrido García. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas por estar aquí
y bueno, escuchar parte de la investigación que he desarrollado durante estos años en mi tesis y que bueno, ahora continúa, ¿no?, en esta nueva etapa después de haber defendido la tesis, como bien han dicho. Y nada, en primer lugar me gustaría agradecer a la Peña La Giraldilla por tenerme en cuenta e invitarme a este ciclo de conferencia y poder llevar un poquito más cerca a la población, ¿no?, la ciencia, que a veces parece que hacemos cosas muy complicadas, pero que pueden parecer que lo son, pero al final, simplificándolo, todos lo podemos entender. Lo que voy a pretender hacer esta tarde, acercaros un poquito a la investigación que hago actualmente a la Universidad Politécnica de Valencia, porque sigo allí. Y nada, sin nada más que decir, pues voy a empezar con lo que hoy os voy a contar. Vale, bueno, cuando me dijeron de ponerle un título a la charla, pues pensé, claro, ¿qué título le pongo para que al final sea algo que todos podamos un poco entender y darnos una visión general de lo que os voy a hablar, ¿no? Pero claro, lo primero, a lo mejor cuando la habéis leído habéis pensado, nanodispositivos. Pues es un poco como abstracta la palabra, ¿no? Pero a lo que yo me dedico y lo que hoy os quiero transmitir es que yo actualmente desarrollo dispositivos en la nanoescala, digamos que en una escala muy pequeña, que son incluso materiales que son más pequeños que una célula, y los aplico para la detección de estupefacientes, de drogas de abuso, que es como más comúnmente lo conocemos la población. Entonces, para ello, voy a empezar hablando un poco de esas nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Porque al final nosotros estamos muy habituados a escuchar pues, las típicas sustancias como cocaína, LSD, heroína, ¿no?, que lo escuchamos mucho en la televisión, ya sea tanto porque, pues eso, a lo mejor hay narcotráfico o otros tipos de actividades en nuestro país, o también otros tipos de medicamentos, o sea, de sustancias que se usan también en medicina, ¿no?, como la morfina, por ejemplo, pero la morfina también es una droga de abuso. Entonces, voy a intentar dar una visión general de estas nuevas sustancias psicoactivas que siguen evolucionando y siguen apareciendo para que al final sean cada vez menos detectables tanto por la policía como por otras instituciones. Luego voy a hablar de la nanotecnología, que suena en plan como muy difícil de entender, pero yo creo que hoy os podré llevar un poco una idea de lo que es la nanotecnología y en todos los campos que se puede aplicar. Os hablaré de los materiales de sílice mesoporosos, que bueno, son la investigación que yo he llevado a cabo, toda es usando estos materiales. Ya luego veremos la importancia que tiene y cómo nosotros los aplicamos ya no solo a detectar sustancias como drogas, sino también para detectar marcadores de enfermedades. Por ejemplo, la usamos para detectar ciertos receptores, ¿no?, que se encuentran en células tumorales. Entonces somos capaces de prevenir o de poder diagnosticar de forma precoz ciertos tipos de cáncer. Y bueno, luego un paso más allá son lo que denominamos materiales con puertas moleculares. Estos materiales, luego veremos, le ponemos puertas, es como una ventana que se puede abrir y cerrar. Y esas puertas las elegimos específicamente para que actúen en la diana que nosotros queremos, ¿no?, si es una célula o una droga o lo que queramos en ese caso detectar o incluso tratar, porque también podemos hacer tratamiento. Entonces, para comenzar, bueno, ¿qué son las nuevas sustancias psicoactivas, no? Pues es un poco lo que os he dicho. Las nuevas sustancias psicoactivas, pues al final se resumen como un grupo, ¿no?, complejo de sustancias que aparecen constantemente y actualmente pues, han recibido el nombre de drogas de diseño. ¿Por qué aparecen estas nuevas sustancias? En primer lugar, por la globalización, ¿no? También por la expansión de los mercados y sobre todo por el afán, ¿no?, que tiene, pues eso, hablamos de ciertas personas
en lucrarse por la venta de este tipo de sustancias. Entonces, esto hace que, claro, actualmente, por ejemplo, la policía o cuando estamos en el puerto, los agentes del puerto tengan ciertas herramientas para detectar las drogas conocidas, pero, claro, eso lo saben también las personas que intentan pasar esas drogas. Entonces, intentan hacer nuevas sustancias que sean indetectables por esas herramientas que tenemos actualmente. Y eso es lo que denominamos las nuevas drogas sintéticas o drogas de diseño al final. ¿Por qué se llaman de diseño? Pues al final antes, ¿no?, las solíamos obtener de plantas, la mayoría. Actualmente las hacemos, bueno, se hacen en el laboratorio, no digo las hacemos porque nosotros no las hacemos, pero las suelen hacer en laboratorios. Bien, claro, nosotros pensamos y decimos, bueno, detectar cocaína, por un lado, está bien porque son sustancias ilegales que no están reguladas y que obviamente tienen que ser detectadas cuando van a pasar una frontera o cualquier cosa, ¿no? Porque al final pues es ilegal hacer estas cosas. Pero tenemos en mente a veces la cantidad de personas que consumen este tipo de sustancias a nivel mundial. Pues, según los últimos informes, 271 millones de personas, lo que ronda más o menos el 5,5% de la población mundial, consume drogas en la actualidad. Entonces, estos son unos gráficos, ¿vale? Está sacado de informes de la FDA en Estados Unidos. ¿Vale? Actualmente el consumo aumenta, se ha estabilizado un poco, pero la cantidad de usuarios que consumen este tipo de sustancias aumenta con el tiempo, lo que produce muchos problemas de adicción y también muerte, obviamente. Que el cannabis sea de las sustancias más consumidas a nivel mundial tiene sentido en el hecho de que en algunos países está regulada, ya no solo con fines médicos, sino también para fines lúdicos. Pero sí que es bastante llamativo el hecho de que los opiáceos, que muchos tipos de fármacos, ¿no?, que se aplican actualmente para el tratamiento de ciertas enfermedades, también pues supongan que una gran cantidad de usuarios tomen este tipo de sustancias, pero es bastante llamativo que 19 millones consumen cocaína y que 21 el éxtasis, que es lo que actualmente los científicos denominamos MDMA. Bien, ¿esto qué hace? Pues plantear la necesidad de desarrollar sistemas que sean capaces de detectar estas sustancias, ya no solo cuando están pasando una frontera, sino también cuando lo están consumiendo. Entonces, en nuestro caso, lo que planteamos es el desarrollo de sensores que detecten estas sustancias en fluidos, es decir, en saliva, en plasma sanguíneo o en orina. La mayoría lo detectamos en saliva porque, claro, es mucho más fácil cuando alguien es sospechoso de haber consumido este tipo de sustancia tomarle una muestra de saliva que tener que sacarle sangre y tratar esa sangre posteriormente o con una prueba de orina. Entonces, de normal, nosotros intentamos detectarla en saliva. Bien, bueno, esto es lo que os comentaba antes, que he puesto también un gráfico para que se tenga como una visión, ¿no?, que a veces cuando lo vemos en gráficos como que nos queda más claro el impacto. Las sustancias psicoactivas, las nuevas, teníamos 541 que fueran detectadas por las instituciones. Sin embargo, hay 48 nuevas que han emergido en 2018, lo que conlleva que esas 48 que se han introducido en el mercado no tienen regulación y por tanto no se pueden detectar. Algo que consiguen es, pues yo lo que hago es sintetizar una molécula que produzca efectos parecidos a la cocaína, por ejemplo. La cocaína la detectan actualmente, pero esta nueva sustancia no. Y lo que suelen hacer también es que esa nueva sustancia produzca unos efectos mucho mayores. Entonces, la problemática queda evidenciada, ¿no?, porque estas nuevas 48 sustancias ahora mismo son indetectables y ningún gobierno las tiene reguladas.
Bueno, en este gráfico veis un poco, ¿no?, el crecimiento que ha ido sufriendo en estos últimos, digamos, 15 años, hasta 2019, y en 2022, porque esto ahora mismo son informes hasta 2018, pero el nuevo informe que salió en enero de este año, en 2023, suponía que se habían incluido otras nuevas 32. O sea, 32 nuevas sustancias, que añadiéndolas a estas 48, pues nos suman 80 nuevas sustancias que se encuentran sin control en el mercado. Bien, bueno, aquí os hago un poco como un esquema, ¿no?, de las sustancias que se usan actualmente, ya no solo con fines médicos, porque muchas de ellas pues no las conocemos porque o bien algún momento hemos tenido que tomar algún tipo de fármaco o bien porque lo hemos escuchado en las noticias. Pero la Agencia Nacional de Medicamentos y la Agencia Europea hacen esta clasificación dependiendo de la capacidad que tienen estas sustancias en producir cierta adicción. Entonces, las sustancias que requieren de más control son la de los 3 primeros grupos, que son las que producen una mayor adicción y, por tanto, posteriores efectos en el individuo mucho más perjudiciales. Como podéis ver, bueno, está la codeína, que la codeína es el principio activo de muchos tratamientos para la tos, de muchos jarabes para la tos, todos lo habremos tomado seguramente de pequeños, pero en grandes dosis también se usa como droga de abuso. Bueno, por aquí lo he puesto un poco para que, bueno, nos hagamos una visión, esto es un poco más técnico. Las drogas, al final nosotros cuando queremos desarrollar un sensor, lo que nos interesa es que ese sensor, ¿no?, al final vaya a detectar la sustancia que nosotros queremos, porque claro, si yo, por ejemplo, no sé, voy a un aeropuerto y llevo en mi mochila, pues no sé, no llevo drogas, pero llevo a lo mejor alguna otra sustancia que pueda parecer una droga, te pueden hacer un test y dar positivo o negativo. Claro, imaginaros que da positivo. En ese caso, el test, tienen que coger muestras por protocolo, llevarla al laboratorio, en el laboratorio analizarla para decir efectivamente si es una sustancia ilícita, un explosivo o cualquier otra sustancia que sea ilegal llevar o portar en un aeropuerto. Bien, ¿nosotros qué pretendemos? Al final lo que pretendemos es que con el sensor aplicarlo, tenerlo en el aeropuerto, aplicarlo y evitarnos tener que llevar esa muestra al laboratorio, porque eso conlleva tener que tener a la persona hasta que den el resultado de la prueba. En este caso, los sensores que nosotros desarrollamos te dicen justo en ese momento qué tipo de sustancia es, la cantidad de sustancia que tenemos, porque obviamente es importante saber la concentración de sustancia que estamos hablando, no todas las drogas producen los mismos efectos, dependen bastante de la concentración en la que la tomemos. Entonces, nosotros desarrollamos sensores que actúan y detectan selectivamente ese analito. Por ejemplo, yo quiero detectar burundanga y el sensor detecta única y exclusivamente burundanga, no me va a detectar cualquier otro tipo de sustancia. Entonces nos aseguramos en ese momento de que verdaderamente si el sensor da positivo, quiere decir que esa persona porta esa sustancia, no tengo que desplazarme a un laboratorio. ¿Cómo hacemos eso? Pues al final todas las drogas actúan en diferentes receptores neuronales. Nosotros en las neuronas tenemos receptores que lo que hacen es que todo el rato captan moléculas y las drogas actúan sobre ellos, hacen que o bien no hagan su función o bien que hagan su función de una forma más acelerada. Por eso hay drogas que, por ejemplo, la morfina, pues no te produce ese estado sedante porque actúa disminuyendo la actividad de esos receptores, pero otras drogas, como a lo mejor el éxtasis o el LSD, son drogas estimulantes, aumentan la actividad. Entonces, nosotros lo que nos basamos en coger esa función que hacen, aprovecharnos de esa función y, como veremos más adelante,
recubrimos esas nanopartículas con los receptores sobre los que actúan las drogas. Entonces, así conseguimos que sean selectivos de esas sustancias, porque cada droga actúa sobre distintos receptores. Entonces, así conseguimos que sean selectivos. Si hay alguna duda o algo, me podéis parar sin ningún problema, que es que no lo he dicho antes. Vale, entonces, bueno, como os he hablado, al final las drogas generalmente pues, se clasifican en cuatro clases distintas. Están los estimulantes, que básicamente son todas las drogas, y los estimulantes son los que más se usan, ¿no? Por los jóvenes entre 18 y 25 años. Bueno, como os he dicho, actúan sobre receptores, en este caso de neurotransmisores, no voy a entrar tanto ahí, pero lo que hacen principalmente es potenciar la función, como os he dicho antes, de estos receptores y producen, bueno, pues los típicos efectos que todos estamos acostumbrados a ver, ¿no? Cuando alguien toma, pues eso, éxtasis o LSD. Al final, pues agitación, ansiedad, excitación, ¿no? Bien, dentro de los estimulantes, pues se encuentra el LSD, que ya lo he mencionado, que bueno, no está aquí, y la droga caníbal. He puesto la droga caníbal aquí, bueno, porque hace años hubo muchísimas noticias, no sé si, imagino que las veríais porque estuvieron casi todo el verano hablándonos de ella, de que había muchos casos reportados de consumo de esta sustancia bueno, en Palma de Mallorca y en muchos sitios de veraneo. Esta droga actualmente pues, hemos desarrollado un sensor que es capaz de detectarla en una tira en 10 minutos. Luego están los cannabinoides sintéticos, que ya es como la etapa siguiente al cannabis que todos estamos acostumbrados a oír. Al final, el cannabis pues, se extrae de una planta, pero bueno, al final es detectable, o sea, hay muchos test que son capaces de detectarlo en orina, en el aeropuerto son capaces de detectarlo, la policía también. Claro, es lo que os he dicho antes, la gente que intenta pasar este tipo de sustancias, ¿qué hace? Pues me las ingenio para sintetizar nuevas sustancias que produzcan el mismo efecto o mayor, pero que no sean detectadas. Y de ahí viene pues estas sustancias que veis aquí, que al final tienen la misma base, el THC, que es el principio activo del cannabis, pero están levemente modificadas para que no sean detectadas. Luego están los alucinógenos, que es aquí donde está el LSD, perdón. Y los alucinógenos se usan menos porque, claro, el efecto que produce al final es mucho menos, o sea, la persona controla mucho menos cuando ha tomado este tipo de sustancias, ya que, claro, le difumina la visión y, claro, le produce esas alucinaciones. Bueno, actualmente en el laboratorio trabajamos para la detección de la ketamina, que ha sufrido actualmente un gran crecimiento en Estados Unidos. Y en este tema de drogas, lo que pasa en Estados Unidos suele ser bastante reflejo de lo que luego pasará en Europa. Entonces siempre lo tomamos como ejemplo para adelantarnos un poco, ¿no? Y desarrollar esos nuevos sensores antes de que lleguen aquí. Y bueno, las drogas depresoras, que estas lo que hacen es lo que os he comentado antes, que es disminuir, ¿no? la actividad del sistema nervioso central principalmente. Este tipo de drogas son las que se usan, desgraciadamente, actualmente en todos los casos de sumisión química que sufren, pues creo que el 70% de los jóvenes, entre ellos la mayoría mujeres. Yo tengo 2 trabajos, uno para detectar burundanga y droga caníbal y otro para detectar el GHB. Cuando yo desarrollé estos trabajos, al final en lo que pensaba era en que pudiera ser útil para una chica que pudiera llevarlo en el bolso y pudiera hacer la prueba antes de tomar esa bebida y que le fuera útil sobre todo. Entonces, actualmente este tipo de sensores se aplican en tiras, pero estamos trabajando para que la chica lo lleve o bien en el esmalte de uñas y metiendo el dedo le cambie de color si está o no presente la sustancia, o que lo podamos impregnar en pajitas que
puedan distribuirse, metas la pajita y la pajita cambie de color si tu bebida ha sido adulterada con la sustancia. Bien, bueno, más o menos así una visión general, ¿no?, del mundo de las drogas, que al final da para mucho. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros en el laboratorio trabajamos, su laboratorio especializado en nanotecnología, y al final lo que nos dedicamos es a usar esas partículas tan pequeñas para, como os he dicho antes, detectar ya sean drogas, otro tipo de sustancias, o para tanto el diagnóstico como el tratamiento, ¿no? Entonces, para hacernos una idea de qué es la nanotecnología, pues digamos que las nanopartículas, que es a lo que nosotros nos hemos especializado en el laboratorio, se encuentran a una escala que, como veis, están por debajo del tamaño de una célula, pero también por debajo del tamaño de un virus. Lo digo porque, bueno, estamos todos muy familiarizados, ¿no?, con el coronavirus, y el coronavirus no lo vemos. Pues imaginaros las nanopartículas cuando trabajamos con ellas en el laboratorio. Bien, dentro de las nanopartículas lo llamamos nosotros en el laboratorio, siempre cuando estamos en el laboratorio lo llamamos con el término de nanopartícula, pero más específicamente son materiales de sílice mesoporosa. Y ahora veremos un poquito cómo son estos materiales. Estos materiales actualmente se usan en muchos sectores, en el sector de la comunicación, en energía, en medicina, se usan también para liberación controlada de fármacos, y los liposomas, que también son nanomateriales, pues forman parte de lo que, bueno, todos hemos oído, ¿no?, la vacuna actual del coronavirus. Bien, ¿qué son los materiales mesoporosos? Para hacernos una idea. Bien, pues son materiales, en nuestro caso estamos especializados en este de aquí, que es la MCM41, y son materiales que tienen poros. En estos poros nosotros somos capaces de introducir, por ejemplo, si queremos detectar algo, pues introducimos un colorante que da color. Si, por ejemplo, queremos tratar una enfermedad, pues introducimos fármacos. Actualmente, por ejemplo, en el laboratorio llevamos a cabo una investigación para la detección de receptores que están sobreexpresados, es decir, que están en una concentración más alta de lo que suelen estar en el cuerpo humano, cuando existe cáncer de mama. Hay distintos cánceres de mama, el más agresivo es el 4T1 y, el 4T1 es la línea celular, es el triple negativo, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es encapsular, es decir, introducir en estos poros un fármaco que actualmente se usa en el tratamiento de la quimioterapia, pero estos materiales, bueno, estos son un poco de las ventajas que tienen los materiales que ya os he ido contando. ¿Vale? Estos materiales, bueno, he puesto una foto para que, es una foto del microscopio de transmisión electrónica, simplemente es para hacer una idea de cómo se ven en la realidad, porque esto es una representación gráfica, pero realmente cuando vamos al microscopio nosotros vemos este material de esta forma esférica y, como se pueden ver, tienen esos poros que estamos diciendo que tienen. Bien, entonces, lo que os estaba explicando, esta aplicación pues consiste en introducir este fármaco quimioterápico de quimioterapia, la doxorubicina, y esta superficie que vemos aquí la podemos, como digamos, pegar puertas. Esto digamos que es como la ventana que hemos hablado antes. Estas ventanas o puertas, ¿no?, las podemos abrir y cerrar. Estos poros los abrimos y los cerramos. ¿Cómo? Bien, pues en este caso, por ejemplo, ya sabemos que en este tipo de cáncer ese receptor no está a esa mayor concentración. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es actuar sobre ese receptor, porque es lo que nos está marcando que esa persona está sufriendo o que va a desarrollar posteriormente ese tipo de enfermedad. Entonces, para actuar de normal,
yo en mi caso suelo usar anticuerpos. Podemos usar diferentes tipos de moléculas, una amplia variedad de moléculas con las que se pueden abrir y cerrar esas puertas. Yo de normal pues suelo utilizar anticuerpos. Los anticuerpos, como siempre digo, a muchos de mis compañeros no les gusta trabajar con ellos porque son muy, muy sensibles y cualquier cambio de temperatura les afecta, porque al final en el cuerpo pensad que un anticuerpo reacciona única y exclusivamente con la molécula para lo que está diseñado, o sea, son súper selectivos. Entonces, yo, en mi opinión, son las mejores herramientas a la hora de detección de cualquier tipo de enfermedad, ¿no? De hecho, actualmente la inmunoterapia es una de las técnicas en las que más se intenta avanzar porque es la que se ve que produce menores efectos adversos y que funciona muy bien. Entonces nosotros en mi caso, suelo tapar esas puertas con los anticuerpos y cuando llega a esa célula que tiene esa concentración más alta de la que hemos hablado de receptor, pues se abre. Entonces, ¿eso qué hace? Que el fármaco solo se libere en la célula dañina, en la célula que está enferma, pero protege las células sanas, porque cuando llega a la célula sana no lo va a detectar. No va a detectar esa concentración alta, entonces no se va a abrir. Eso evita que el paciente vea sus células, digamos, sanas, no se vean dañadas. Vale, ¿cómo hacemos eso? Pues nada, esto es un poco representación gráfica. Bueno, ahí se me ha cortado. Pero bueno, al final lo que tenemos es las nanopartículas. Le introducimos pues lo que queramos, ¿no? Al final podemos introducir tanto colorantes. En el caso de las drogas usamos colorantes porque queremos que nos den un color. No vamos a usar un fármaco que luego puede producir cualquier tipo de adversidad, ¿no? Cuando estamos haciendo un test. Y luego, pues puertas moleculares, que bueno, como os he comentado, hay una amplia variedad. Yo en mi caso uso anticuerpos y entidades supramoleculares, que bueno, así suena muy rimbombante, ¿no? Pero al final son receptores de membrana o proteínas bueno, yo a veces también ADN, pero principalmente receptores. Y después, pues lo que os he explicado, esa puerta está cerrada. Cuando llega ese estímulo, que puede ser una proteína, como que puede ser una droga, pues esa puerta se abre y permite la liberación de esa sustancia que tenemos dentro del poro. Bien, bueno, hasta aquí es un poquito así en plan conceptual todo lo que hacemos, ¿no? La detección de drogas, de enfermedades, la nanotecnología. Pero me voy a centrar en explicar un poco una de las investigaciones que incluí en mi tesis, que es el desarrollo de un sensor para la detección múltiple de dos drogas de abuso, que son la burundanga y la droga caníbal. Bueno, de esto os he hablado un poco antes, que son las agresiones sexuales facilitadas por drogas o la sumisión química, que desgraciadamente estamos muy acostumbrados a ver en televisión, ¿no? Que se adulteran las bebidas de muchos jóvenes y de muchas jóvenes cuando salen o cuando están en un pub y se la adultera sin su permiso. Y una de esas sustancias, bueno, aquí os he puesto alguna de las noticias, ¿no?, actuales. Y una de esas sustancias es la escopolamina, que bueno, más conocida como burundanga entre la población, que es un alcaloide que interacciona con un receptor de esto que os he hablado antes. Más específicamente muscarínico, pero bueno, es un término más científico. Bueno, esto que he puesto aquí, este es el neurotransmisor. Los neurotransmisores al final, por explicar un poco, son moléculas que lo que hacen es moverse entre las células para producir ciertas emociones. Por ejemplo, la dopamina o la serotonina están involucradas en la felicidad. Se liberan más cuando estamos contentos. Bueno, estamos contentos porque se han liberado más, en realidad. Bien, pues la escopolamina actúa sobre este neurotransmisor, que es la acetilcolina,
que es otro tipo de neurotransmisor. Y esos receptores de membrana, en este caso, este tipo de receptor, lo que hace es pues, jugar un poco, ¿no? Pues si la persona está feliz, voy a liberar más serotonina, pero si no, la voy a quitar del medio y va a haber menos concentración. Entonces, los receptores un poco lo que hacen es jugar, ¿no?, con la concentración que tenemos de estos neurotransmisores. En el caso de estos receptores, actúan sobre este neurotransmisor modulando su concentración en el medio celular. Esto es una célula, esto es otra célula, que en este caso, bueno, son neuronas, y aquí está el medio donde se lleva a cabo la sinapsis. La sinapsis es solo un proceso de conexión entre neuronas. Bien, pues los receptores, este en específico, lo que hace es que la acetilcolina entre y salga cuando él quiera. Eso nos produce unas emociones. Bien, pues la droga lo que hace es que este receptor ya no está, entonces la concentración que tenemos siempre en el medio siempre es muy alta. Ese es el caso de que nosotros sintamos, ¿no?, esos efectos, ¿no?, cuando tomamos la sustancia. ¿Qué pasa? En el caso de la sumisión química, lo que hace es que el mecanismo de acción es distinto, entonces las moléculas que están en el medio son muy bajitas, no hay casi ninguna. Entonces nosotros nos sentimos como apáticos, actúa mucho a nivel de la parte del cerebro, ¿no?, de los recuerdos, por eso mucha gente reporta que no recuerda nada después de haber sido víctima de sumisión química. Y entonces nosotros, que cuando vimos todo esto, ¿no?, porque al final en ciencia, cuando hay temas de actualidad, se publica mucho y muy rápido, pues dijimos, vamos a desarrollar un sensor que sea capaz de detectar esta sustancia en bebidas alcohólicas o en saliva. Entonces, bueno, esto es, lo blanco es como la nanopartícula que hemos estado hablando antes, y esa nanopartícula, en los poros, hemos metido estas moléculas que dan color. Y en la superficie nos hemos aprovechado de esto que hace la droga y hemos puesto el receptor específico sobre el que actúa esta droga. Entonces vamos como a engañarla un poco. Cuando la droga esté en el medio, no va a interaccionar con los receptores, sino que interaccionará con el receptor del sensor y producirá, en este caso, la droga, que es esta que veis aquí. Este es el burundanga, la escopolamina. Estará... ¿Vale? Interaccionará con el receptor, producirá el desplazamiento y liberará el colorante. Y ese colorante que se ha liberado del poro, pues nos dará el color. Ahora veremos en fotos hecho en el laboratorio para que sea más visual de cómo lo hacemos. ¿Vale? Y eso da un color, que es esta molécula de aquí, que es un colorante, muy útil, nosotros lo usamos mucho. Y este color pues se puede ver a simple vista y también lo podemos medir. Bien, bueno, estos son como... Bueno, cuando nosotros hacemos el sensor, nosotros tenemos que verificar que verdaderamente funciona. Entonces, para ello, pues hacemos muchísimos análisis. Este es justo el análisis que nos confirma que verdaderamente el sensor funciona. Esta línea es cuando no tenemos droga en el organismo. No produce liberación, produce una leve liberación. Pero, sin embargo, cuando hay, cuando está presente la escopolamina, pues sí que se produce esa liberación del colorante. Estas son medidas que llevamos a cabo en el laboratorio. Para uso habitual es visual, es con el ojo. Bueno, también lo que hacemos es buscar esa selectividad que hemos hablado antes, es decir, que solo reaccione con la droga que nosotros queremos que reaccione. Entonces hacen también estudios para ver que únicamente funciona con esa droga, ¿no? Que en este caso, bueno, pues de nuevo se ve, estos son pruebas de laboratorio. Entonces aquí es un poco, ¿no? Aquí es donde viene un poco el interés, ¿no?, para aplicación posterior.
ya no solo para la población, sino también para los cuerpos nacionales de seguridad o para la sanidad, si alguien, por lo que sea, cree o sospecha que ha podido ser víctima de sumisión química o de cualquier otra cosa que haya podido tomar y no sepa verdaderamente su procedencia, pues que pueda tener una tira de este tipo. Al final estamos todos muy habituados porque es una tira que se soporta también en una cajita, o sea, es un test igual que el que estamos acostumbrados a ver de coronavirus. Entonces, nada, en este caso, pues nosotros, nuestro sensor iría depositado aquí y nosotros lo introduciríamos en la muestra que tiene la sustancia. Si no tiene la sustancia, pues no se va a producir liberación del colorante, no vamos a ver color, pero si la sustancia está presente, pues veremos esa emisión de color, o sea, veremos el color del colorante que se ha liberado de esos poros. Y esto es un poco lo que vemos, porque nosotros en el laboratorio lo que hemos pretendido es, por un lado, que lo podamos ver a simple vista, pero que también seamos capaces de saber qué concentración hemos tomado, porque claro, no es lo mismo ir al centro de salud y decir he tomado, o sea, no sé cuánto he tomado, porque a la hora de tratar a una persona que ha sido víctima de sumisión química, pues los tratamientos son diferentes, es decir, tú puedes ir con sobredosis o has tomado una dosis más pequeña. A lo mejor en algunas drogas una dosis muy baja o que tu cuerpo ha sido capaz de metabolizarla, por así decirlo, a lo mejor no requiere tratamiento, sino únicamente pues, estar en el hospital a que se pasen los efectos. Entonces, es importante saber la concentración de droga que hemos tomado. Entonces, nosotros hemos desarrollado un método que es con el smartphone, con el móvil, tomamos una foto y veríamos esto de aquí. Cuando nosotros hemos sido víctimas de sumisión química, o ya no solo de sumisión química, sino que por lo que sea, en el aeropuerto, lo que sea, ha dado positivo, pues con el móvil vemos esta foto de aquí. Es decir, está presente la sustancia, como vemos aquí, esto es un blanco, porque en todos los ensayos que hacemos en el laboratorio tienen que ir acompañados de un blanco, es decir, el blanco es como el control que nos asegura que el sistema funciona. Bien, pues se produce nada, la liberación, y nosotros vemos esto es el color rosa. No lo vemos rosa porque depende de la forma en la que lo estamos midiendo, que ahora veremos cómo lo medimos. Entonces, con la aplicación nosotros cuantificaría la concentración que tenemos aquí y nos diría cuánta concentración de droga hemos consumido. Y, bueno, pues en el laboratorio he hecho un poco así algunas fotos. Nosotros tenemos estas tiras de aquí. El material es un parámetro que también optimizamos, hay muchos tipos de materiales. Y este es el sensor que hemos desarrollado, que va depositado. Esto es hecho a nivel laboratorio. Entonces nosotros lo introduciríamos en las muestras. Aquí lo he introducido en diferentes muestras que tienen diferentes concentraciones de droga. Todas las drogas que usamos en el laboratorio están suministradas por la Agencia Nacional de Medicamentos y están controladas. Es decir, nosotros si tomamos para hacer un ensayo, cogemos esa droga, hacemos una disolución, todo eso tiene que ir registrado y luego la Agencia Nacional de Medicamentos nos pide un informe anual de cómo se ha ido tratando ese tipo de sustancias en el laboratorio. Y tiene que coincidir, obviamente, la cantidad que has usado con la cantidad que falta. Vale, y luego lo que hacemos es usar este dispositivo de aquí, que es con el smartphone. En el caso de la persona, pues no llevaría esta caja negra, porque esto es el prototipo inicial que usamos. Y con una foto, pues obtenemos estas fotos que os he enseñado antes. Como veis, bueno, pues conforme aumenta la concentración, es decir, contra más cantidad de droga tengamos en la bebida o en la saliva o en el medio, esto es en saliva, pues aumenta la cantidad, ¿no?, de colorante, de esa sustancia que da color, que se libera en la tira. ¿Por qué? Porque toda la droga interacciona con más receptores de los que hemos visto antes, entonces hace que libere más del poro. Bueno, esto es
ya algo del laboratorio. Esto es hecho también con los interferentes de lo que os he hablado antes. Y eso es el desarrollo para la detección de burundanga, y después pensamos, esto fue durante mi estancia en Berlín, en poder detectar, ¿no?, que una persona pudiese detectar varias sustancias a la vez, porque hay veces que de normal, cuando clandestinamente te venden algo, no suele ser puro, suele ser mezclado con otras sustancias de desconocido origen, pero muchas veces también venden mezclas de estupefacientes, es decir, mezclas de diferentes drogas, porque hacen efectos que se acoplan unos con otros y hacen a la persona como sentir más ese efecto. Entonces, las drogas que más interés tenían en ese momento eran el burundanga y la droga caníbal, pues desarrollamos este test para la detección de esas dos. Ahora estamos haciendo lo mismo, pero para incluir el GHB. Que el GHB, bueno, es conocido como éxtasis líquido, pero es el que o sea, la droga que más se usa para los casos de sumisión química. El mecanismo es el mismo, nada más que en lugar de una tira, pues es una tira doble, pero sería igual. Y bueno, aquí hicimos unas pruebas que era con diferentes concentraciones de drogas y para ver que verdaderamente funcionaba. Por ejemplo, aquí vemos que cuando tenemos una concentración alta de las dos, pues se produce la liberación del colorante en los dos casos. Pero, por ejemplo, aquí solo tengo la burundanga, pues solo se produce la liberación en el caso de la burundanga. Y bueno, pues igual, ¿no? Aquí tengo más concentración de droga caníbal, pues se produce mayor liberación que en el caso de la escopolamina, que es la burundanga. Bueno, como he ido explicando, otro ámbito, ¿no?, o campo en el que aplicamos estos materiales son para la detección de enfermedades, o sea, para el tratamiento, pero también para la detección. O sea, yo estoy más en la línea de detección, otros compañeros trabajan en la línea de tratamiento, pero actualmente nosotros hemos desarrollado unas partículas para que interaccionan o estimulan el sistema inmune para que ataque a las células cancerosas. Y también en ese caso, para detectar ese tipo de enfermedad, pues nada, nos valemos de también estos colorantes, pero usamos otro tipo de puertas, ¿no? Y bueno, en ese caso usamos péptidos o ADN o otro tipo de molécula que interaccionan específicamente con esos receptores. Y bueno, cuando fui a la gala del premio que me dio el ayuntamiento, me quedé con una espinita ese día porque pues di las gracias, ¿no?, tanto al laboratorio en el que estoy, a mi familia, pero de los nervios o no sé, no hablé de ciencia. Y al final, yo creo que la ciencia merece, bueno, antes lo hablaba, merece, ¿no?, también, bueno, yo creo que ha demostrado, ¿no?, y ha dejado evidenciado durante toda esta pandemia lo importante que es la ciencia. Ya no solo porque aporta herramientas útiles para la sociedad, sino porque la ciencia es avance en cualquier país. Al final, un país avanza por ciencia. Y ya no solo ciencia a nivel médico, sino ciencia que se hace en construcción, con nuevos materiales. De hecho, yo, por ejemplo, es una anécdota, pero bueno, yo vivo en Valencia y bueno, en Valencia son súper conocidas las fallas. Las fallas se queman y esos materiales producen mucha contaminación. Entonces, se está desarrollando una línea para hacer materiales más biodegradables que produzcan muy poca contaminación. Entonces, al final la ciencia está en todos lados y puede aportar soluciones en muchos ámbitos. He querido recoger algunos aquí que se han dado solo en el año 2022. Como, bueno, se ha hablado de inmunoterapia, bueno, pues se puede detectar precozmente el cáncer de páncreas mediante inmunoterapia.
También se ha obtenido una vacuna contra el virus respiratorio sincitial, que es la causa principal de bronquiolitis en niños, pero también en adultos. En el coronavirus se sigue investigando y se han obtenido 2 nuevos antivirales que en fases tempranas se puede evitar la muerte del paciente. Luego también fármacos para el tratamiento del estrés postraumático, de la ansiedad, que al final, bueno, es muy importante hablar de salud mental y que también se avance en nuevos medicamentos para el tratamiento de este tipo de enfermedades, que están un poco como olvidadas, pero yo creo que afectan casi a toda la población. Luego también la tecnología CRISPR, que bueno, es algo en lo que también trabajamos en el laboratorio, que lo que intentamos es, para el virus del SIDA, bueno, pues el virus del SIDA tiene una secuencia de ARN, que bueno, es algo... Tenemos ADN y ARN en el cuerpo. La tecnología CRISPR al final lo que hace es coger ese ADN y cortar unos fragmentos que producen, bueno, que se encuentran mutados, ¿no? Entonces lo que conseguimos es cortar esas secciones que están mutadas, intentar introducirlo ese ADN en la célula para que, pues, si tenemos toda la parte mutada, nos sigan las células reproduciendo el virus. Y bueno, por último, uno de los grandes avances que yo creo que estamos en 2022 fue la secuenciación completa del genoma humano, en el que se llevaba trabajando muchísimos años y décadas. Entonces, bueno, aquí he puesto unas fotos, ¿no? Que al final, y pues toda esta investigación gracias también, ¿no? A que hay grupos que, aunque la financiación actualmente sea escasa, para muchas líneas de investigación, sobre todo, por ejemplo, cuando se ve la necesidad de pues, que haya una pandemia, aumenta muchísimo la financiación. Pero para otros tipos de enfermedades, por ejemplo, el cáncer también tiene mucha financiación, pero para otros tipos de enfermedades que también afectan a mucha población, como la anemia, el Parkinson, otros tipos de enfermedades, no existe esa financiación, pero al final todos intentamos poner nuestro granito de arena. Entonces, pues lo que ya está aquí un poquito el grupo de investigación en el que yo me encuentro, cada uno estamos en una línea, pero al final colaboramos todos con todos para intentar entre todos llevarnos a cumplir esos objetivos, o por lo menos muchas veces en el laboratorio o cuando yo estoy dando clases yo digo a los alumnos, porque a ellos les interesa mucho, ¿no? Ver la aplicación, ¿no? Yo he hecho esto y puedes dar resultado, pero muchas veces en el laboratorio hacemos cosas casi en el 70% el experimento no sale. Y vas a casa e intentas pelearte para que salga, pero a lo mejor por lo que sea el diseño no está bien. Pero yo siempre les digo que al final eso es también un gran valor que has encontrado, porque de esa forma la siguiente persona ya sabe que no es por ahí, que ya no tiene que hacer eso. Entonces, todo, tanto si sale como si sale mal, suma. Entonces, nada, quería estar esta foto por aquí y dar las gracias por haber venido. Espero no haber conocido mucho, porque el tema es como un poco que al final dar una visión es complicado, pero bueno, he intentado hacerlo lo más didáctico y lo menos posible. Y bueno, cualquier pregunta que tengáis o que queráis hacerme, yo como digo a mis alumnos, que no preguntas tontas, así que cualquier cosa que se os ocurra me lo podéis preguntar sin ningún problema. Y sobre todo, muchas gracias por oírme.
España con la broma. Sabéis que nosotros hemos tenido el placer de tener una experiencia para nosotros. Ya veis los logros que hemos tenido, que era una experiencia preparada y además la pena es que se tengan que ir fuera de la partida y que su trabajo pues se beneficien con parte que no importa, el bienestar y la nosotros invertir en tecnología, invertir en ciencia, que es el futuro de un país dura, científica, que la gente puede preparar y concienciar a todo el mundo del espíritu de la realidad que tenemos y invertir, que eso es el futuro y que creo que hoy hemos tenido una tremenda y vamos a disfrutar mucho de ella porque era un futuro muy prometedor. No es sino que una realidad que se puede tratar de la forma en que se expresa, la forma que haga nosotros, que para nosotros es un orgullo que sea y que tenemos orgullo de tener y sentimos que hoy no hemos podido venir, no sé, la autoridad, no sé, tendrán un domingo que tampoco podemos hacer nada sin saber motivo. No hemos ningún comentario que esté fuera de lo que queremos es que haya verdad que disfrutaremos de ella, sigo los pasos de la verdad, me veréis, disco rojo, yo ya